Buenas noches para todos, es un gran placer para mí, como siempre, reencontrarme en un nuevo video. En el día de hoy la propuesta es bastante cara. Hacía tiempo que quería sugerirles plantearnos una evaluación, una discusión, una concientización real, honesta, cada uno consigo mismo, en cuanto a lo que se refiere a la gran problemática del consumo de drogas, que ya pasa, creo que ya es parte de nuestra historia, no resuelta desde hace muchísimos años. Evidentemente se trata de una problemática muy grave que vive nuestro país y que no hemos solucionado nunca. Se puede ver a muchísimos factores. De eso y de mucho más los invito a charlar en la noche de hoy. Les prometo que va a ser, y yo así lo creo también, un tema de muchísimo interés. Los veo luego de una pequeña presentación y enseguida entramos en el tema específicamente. Bueno, luego de esta presentación, por si alguien no me conoce, mi nombre es Gustavo Zambulla, soy especialista en adicciones, particularmente en lo que tiene que ver con la drogodependencia. Llevo varios años trabajando en este área y he presentado, he elaborado proyectos que tienen que ver siempre con buscar la solución, una solución que a mi manera de ver han pasado años, décadas, gobiernos de todos los colores y no hemos podido resolver, solucionar, ni siquiera encaminar un tema que para nuestro país debería ser de las prioridades primarias, teniendo en cuenta de que somos un país muy pequeñito en el mundo, de apenas 3 millones y algo de habitantes, y ocupamos el quinto lugar de mayor consumidores de drogas per cápita del mundo. Y si así, a su vez hacemos un desglose y separamos lo que es específicamente el alcohol del resto de las drogas, supimos estar en el primer lugar. Hoy creo que, si no me equivoco, estamos en el segundo o en el tercer lugar, atrás de Chile y bueno, no recuerdo qué otro país, pero esto no es de hoy. Esto hace 40, 50 años que esta problemática la tenemos instalada en nuestro país y nunca ha dejado de crecer ni de ser cada vez más problemático. Quería empezar primero repasando un poco o analizando un poco lo que han sido siempre las políticas, digamos, del poder estatal, político, gubernamental, que también es cierto que no es perpetuo, o sea, siempre hay un recambio, una nueva idea, un nuevo plan, y sin embargo yo no sé si es que
las cosas siempre se piensan a 5 años, más bien enfocados en la reelección y no tanto en pensar en una solución que posiblemente lleve más de 5 años y que sea una continuación, que se pueda continuar gobierno tras gobierno, cambio no de color, no importa, como una política de Estado nacional, y que no sea motivo de si me conviene o no me conviene por un tema de reelección o no, o si gano o si pierdo las elecciones por este tema. Entonces yo creo que por un lado hemos caído un poco siempre en eso, en pensar en políticas a todo nivel, ¿no? Pero siempre pensar en programas y políticas que tienen un plazo no mayor a los 5 años y que tienen un componente importante de la conveniencia que pueda llegar a tener o no con respecto a el hecho de si me da a mí ventaja o desventaja a la hora de cuando llega el año nuevamente electoral. Evidentemente esta es una problemática en donde creo que tenemos que unirnos de una vez por todas y de crear políticas nacionales de país, de Estado, más allá del color político gubernamental que esté al mando digamos cada 5 años, ¿no? De forma que tiene que ver con la decisión popular y todo bien, pero creo que tiene que ser algo que trascienda, ¿no? Los partidos políticos, los cambios de gobierno, los planes de gobierno. Creo que tiene que ser una estrategia pensada entre todos, que entre siempre dentro de todos los planes de todos los partidos políticos, para que gane quien gane, el plan estratégico en cuanto a las políticas para resolver esta tremenda pandemia que realmente vivimos hace muchísimos años, empiece a tener resultados verdaderos. Entonces yo creo que siempre terminamos cayendo creo quizás en la conclusión más, no sé si más fácil, pero sí la que tiene mejor aceptación pública, ¿no? Frente al problema del consumo de drogas, creo que vende más mostrar el modelo represivo y cómo le declaramos la guerra al narcotráfico y quién es más eficiente a la hora de el combate de la guerra con el narcotráfico. Y acá quiero dejar claro algo antes de seguir, porque para que cada vez que toquemos este tema tengamos claro una cosa. Yo creo que ya yo era niño y se hablaba desde el ámbito político, de la órbita política, de cualquier color, no importa, que como solución a todo lo que viene alrededor del consumo de drogas, porque alrededor del consumo de drogas lo que pasa es delito, lo que pasa es delincuencia, lo que pasa es presos, lo que pasa es violencia, lo que pasa es muertes, lo que pasa es salud, lo que pasa son gurises, generaciones perdidas. Lo que pasa
todo pasa alrededor de la problemática del consumo de drogas. Pasa todo. Entonces yo incluso a veces pienso como estrategia, ¿no? Digamos, no me importan los adictos, pero sí me importa bajar los índices de delincuencia. Capaz que si yo me ocupo de que haya muchos menos consumidores o que los consumidores tengan herramientas para, primero que nada, tener políticas de prevención para que empecemos a cambiar el paradigma, y también políticas de apagado de incendio, porque estamos en un momento en donde ya quema. Capaz que hasta me sirve porque voy a bajar un montón los delitos. Entonces, sin querer hago algo bien porque me conviene. Pero más allá de eso, ¿hasta cuándo van a pensar que la gente cree cuando nos dicen le vamos a declarar la guerra al narcotráfico? ¿Uruguay le va a plantar la guerra al narcotráfico? A ver si podemos llegar en un breve comentario, dejar bien claro algo. Si fuera real que yo le voy a plantear y me voy a parar a declararle la guerra al narcotráfico, verídicamente, Uruguay dura 2 minutos en desaparecer del planeta. Así. Y eso lo sabe todo el mundo ya. El salir a la televisión durante años diciendo no, porque el combate al narcotráfico y nosotros vamos a combatir y vamos a derrotar al narcotráfico con planes, con estrategias, ¿Quién se puede creer eso? ¿Quién se puede creer eso? ¿Quién puede creer que Uruguay va a poner de rodillas y le va a ganar una guerra al narcotráfico? ¿De verdad alguien cree que la gente lo cree eso? Creo que ya capaz que funcionó un tiempo, capaz que la gente en algún momento creyó que era posible, pero ya queda, ya es como un chiste, ¿no? Es decir, le declaramos la guerra al narcotráfico internacional. Uruguay ha sido históricamente un punto de pasaje comercial para que la droga llegue a los destinos que realmente les importa a los narcotraficantes, ¿no? ¿Ustedes creen que para el narcotráfico Uruguay es un destino que les quite el sueño? Somos 4 gatos. Pero sí ha sido siempre parte de una ruta. Sería un atrevido si dijera medio públicamente mi opinión. Por algo Uruguay ha sido siempre una ruta de salida hacia Europa principalmente. Y debe ser porque es fácil. Pero ¿saben cuál es el problema? A mí no me preocupa tanto eso. O sea, yo quería plantear justamente eso. ¿Por qué seguir pateando un clavo descalzo y seguir vendiendo la idea de que le vamos a ganar la guerra al narcotráfico, porque los vamos a enfrentar al narcotráfico mundial? Es como que yo me junte con 4 amigos
y le declaremos la guerra a Xi Jinping y a Putin juntos. Y vamos ahí con unos cuchillos de asado y pensamos que le vamos a ganar la guerra. Y eso ya es como infantil, ¿no? Lo que podemos sí hacer es, o no sé, cortar el chorro en el tema de que Uruguay siga siendo un punto clave en el recorrido desde la fabricación al destino de lo que es la droga, principalmente lo que es la droga que sale de Sudamérica hacia Europa o hacia los Estados Unidos, que son las drogas que se fabrican en Latinoamérica, principalmente lo que es la cocaína o la marihuana, que tiene como principales fabricantes Perú, Bolivia y algo de Colombia. Eso tiene un mercado y un destino que ya está definido. Y no es Uruguay. No es Uruguay. Al narcotráfico, ¿qué le importa a Uruguay? Necesita Uruguay, sí, para que pueda llegar a destino toda su producción. Pero el destino es Europa, es Estados Unidos, es el mundo en grande. El destino no es Uruguay. Entonces, cuando nos quieren hacer creer que la lucha al narcotráfico es igual a allanamos 2 ranchos, encontramos 4 personas con 2 bolsitas con 50 dosis de pasta base, o agarramos 40 kilos, como el otro día, 40 kilos de cocaína. ¡Qué golpe al narcotráfico! Y era un carnaval, 40 kilos. Entonces, parece joda, ¿no? Que porque agarraron 40 kilos es lo que te entregan para que vos puedas salir en la televisión y te aplaudan, mientras por atrás tuyo pasan 400.000 toneladas. ¿A qué vos no agarrás 400.000 toneladas? No podés. No podés. Pero yo entiendo que no se pueda. Ahora, entonces, ¿por qué no dejamos lo políticamente conveniente, ¿tá? y dejamos de estar 5 años mintiendo, diciendo estamos en guerra con el narcotráfico? Porque si el narcotráfico se pone en guerra con Uruguay, desaparecemos en menos de lo que canta un gallo. Así fue. Nos hunde, desaparecemos del planeta. Esa es la verdad. Entonces, esa de estamos en guerra con el narcotráfico no va más. Yo entiendo que tiene que haber represión y que hay que cerrar las bocas y que la policía tiene que hacer su trabajo. ¿Sí? ¿Cómo no? Ahora, seguir vendiendo estoy contra la oferta y me doy contra la oferta y le planto la guerra y tengo las agallas y vamos y tenemos un plan y los vamos a reventar y los vamos a eliminar y los vamos a derrotar. Esa no se la cree ni un niño de 4 años. Entonces, por un lado está bien que haya represión y que la policía cumpla con el cumplimiento de la ley. Está bien, sí. Ahora, ¿por qué no atacamos la demanda? ¿Por qué no nos ocupamos de la demanda? Porque si nosotros nos pusiéramos el foco en atender la demanda como corresponde,
se termina el problema del consumo de drogas que causa una cantidad de otras cosas en nuestro país. Y que los países destino de los grandes contenedores y de las grandes cantidades de droga que reciben y pasan por Uruguay, que resuelvan su problema. Yo qué sé, yo no le voy a ir a resolver el problema del consumo de drogas que pueda tener Alemania. Además, Alemania no tiene la problemática que tiene Uruguay, increíblemente. Yo no puedo pensar en que el gobierno uruguayo o el Estado uruguayo se tiene que poner a elaborar estrategias para bajar el consumo de heroína en Estados Unidos. Yo qué sé, eso es problema de Estados Unidos. Estaría bueno que toda esa inversión que se evapora en discursos poco más que de dibujo animado, se empezara a encauzar diferente, ¿no? Se empezara a pensar en algo a largo plazo que sea algo, un acuerdo nacional, un acuerdo de todos y un objetivo de todos, más allá de si me lleva a ganar o a perder una elección. Yo entiendo que ponerme las pilas y destinar una cantidad de plata, en vez de comprar tanta ametralladora y drones, en instalar centros de rehabilitación, en elaborar políticas de prevención para los más chicos y políticas de rehabilitación y de tratamiento para los que ya están caminando esa problemática, tanto en la calle como en las cárceles. Eso también es una cosa muy importante. Y que esto es multifactorial y que no solamente se trata de tratamientos de adicción, sino que tendría que ser algo mucho más amplio, que atienda una cantidad de áreas que hacen a la sociedad y posiblemente a la sociedad con menos recursos. Porque si no vamos a tener que entrar en... fuimos nosotros mismos los que tomamos la decisión hace algunos meses, cuando fuimos y pusimos el voto. Una fábrica de MDMA, éxtasis. MDMA es la abreviación del metilendioximetanfetamina. Con una máquina que fabricaba en 15 horas 50.000 pastillas de éxtasis, que evidentemente no tenían destino Uruguay. Se encontró el laboratorio, se encontró al responsable, se encontró la maquinaria, se encontraron todos los elementos necesarios para fabricar esa droga, y muchos de esos elementos no existen en el Uruguay, o sea, se tuvieron que importar. Y la pena fue de 3 años y 8 meses. Y todos los días nosotros vemos como si y voy a poner el ejemplo de la mujer que entró 20 gramos de marihuana que le llevaba escondido en la vagina a una cárcel al marido porque el marido la tenía amenazada y le metieron 7 años. Entonces, yo el otro día escuchaba las explicaciones de la fiscal, entendí una cantidad de razones que ella dio, pero ¿esa es la guerra al narcotráfico?
creo que la incautación más grande que ha habido en este último periodo fueron 4.500 kilos, o sí, 4.500 kilos que se le incautaron como no vive en un cante, no es un pichi, ni un tranza, es un empresario vinculado al narcotráfico, porque vivía en La Tabona. Y ese señor, yo no sé qué cárcel habrá pisado. Evidentemente ninguna. Fue procesado por lo que sé, prisión domiciliaria, en el sauna, mirando televisión por antena parabólica mientras le masajean los pies. Y si quieren poner ejemplos de eso, hay 75.000, ¿no? Y ahí entramos y hay justicia para uno, justicia para otro. Pero no es el centro de la cuestión. Yo lo que quería plantear era que nos preguntáramos todos, que nos hiciéramos un cuestionamiento todos, real, honesto, sincero, a nosotros mismos, en silencio. ¿No será hora de que nos empecemos a ocupar de la demanda y dejar de vender fruta, de que voy a atacar a la oferta, de que estoy en guerra con el narcotráfico y que además lo voy a derrotar? Uruguay. No ha podido el mundo. El narcotráfico puso de rodillas al mundo todas las veces que quiso. Entonces, hablar de narcotráfico, cuando en realidad lo que estoy haciendo es hablar de una boca que vende 50 gramos por día y que le incauto el auto y lo uso yo, porque es blindado. Si ustedes me quieren vender eso, que eso es la guerra al narcotráfico, bueno, no lo como ni yo ni nadie. Yo creo que es hora de ponerse a pensar en la solución que el país necesita, y que esa solución tiene que ser producto de algo pensado entre todos, para que sea perdurable, para que no tenga nada que ver con los periodos de gobierno, para que no tenga nada que ver con si me conviene o no me conviene electoralmente. ¿Tá? Tiene que ser una política de Estado, tiene que ser un compromiso de todos, enfocarnos en la demanda, creación de centros de rehabilitación estatales, gratuitos, de primera calidad, invertir en eso. Yo no estoy diciendo dejar de... porque todo esto, yo soy consciente de que muchas veces se ha discutido de la moralidad, o de la, mejor dicho, de la inmoralidad de haber legalizado tanto el consumo como el adquirir ciertas dosis de cannabis de forma regulada. Y mientras se discute, hay 5 o 6 Johnny Walker arriba de la mesa. Entonces, ustedes no se olviden de que el alcohol es una de las drogas que más incide en lo que es la violencia, principalmente doméstica, porque altera y modifica la conducta de la persona. Muchísimo más peligroso que muchas de las drogas de las que se hablan de forma alarmante. Entonces creo que primero que nada, tenemos que aprender, tenemos que ser un país conocedor del problema que tiene y a su vez comprometido con la solución.
y no más verso. No más verso. La de le declaro la guerra al narcotráfico, no tiene que ir más. Esa no puede correr más. Porque eso es una cosa infantil. Es algo que no se lo cree ni quien lo dice. Claro, ojo, eso recoge muchísimos más votos que destinar dinero en inversiones para rescatar generaciones enteras de este flagelo que no para y que hace añares es el opio de este país, peor que la coronavirus y que cualquier otra cosa que haya pasado en este país. Peor, mucho peor, porque se lleva muchísimo más gente, es producto de muchísima violencia, de una cantidad de delitos impresionantes, de la reincidencia, de la cantidad de presos, repercute socialmente de una forma espantosa desde el punto de vista familiar, escolar, educativo, social, de todo punto de vista. Y sin embargo, claro, vende más decirle a la Cámara: no, combatiré el narcotráfico y eliminaré a los cárteles internacionales. Los voy a arrodillar frente al Ministerio del Interior. ¿Por qué no nos ocupamos de nuestros uruguayos? ¿Por qué no cambiamos este país? ¿Por qué no hacemos de este país un país ejemplo y rescatamos a generaciones y generaciones y generaciones de gurises que se pierden en el mundo de las drogas y que después es tarde y que eso después se transforma y se convierte en hechos lamentables, aberrantes, que después lamentamos y que castigamos? Porque siempre la herramienta es la represión, el castigo, la represión, el castigo. Y así no resolvemos nada. Nada. Lo único que hacemos, capaz, es volver a ganar la elección. Pero no resolvemos el problema. Y el problema, ojo que no estoy hablando de que este problema tenga 2 años, ni 5, ni 15, ni 20, ni 30. Tiene más. Así que le cabe a todos. Porque en ese periodo estuvieron todos. Y ninguno puso el pie en el acelerador donde lo tenía que poner. Que es en el atacar la demanda. Sin descuidar, obviamente, el resguardo de la ley y la represión donde haya que aplicarla, eso sin duda. Pero a su vez, con políticas realmente comprometidas y con un esfuerzo real del Estado como garante de la creación de todos estos centros y de todo el organigrama y de todo lo que es la cadena necesaria para acompañar todo un proceso que va a ser largo, que va a llevar más de un gobierno, pero que es transformador y que es lo que tenemos que hacer, ¿Está? El cuentito de voy a matar a todos los narcos, eso no sirve. Y si te drogás, te meto en cana, te meto el doble de años, te cago a palo y no te dejo ni siquiera estudiar. Eso no es así, vivimos en el año de la caverna.
por qué no se asesoran con profesionales? Yo le he mandado al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, mediante su página de la presidencia, infinidad de proyectos que yo mismo he elaborado. No he recibido nunca una respuesta. Jamás. Bueno, no quiero hacerlo mucho más largo, pero realmente tenía ganas de invitarlos a que nos hagamos esta reflexión, esta pregunta, un sincericidio, digamos, en silencio, cada uno, uno con uno mismo. Me sigo comiendo declaro la guerra al narcotráfico, sí, tengo un plan. O entendemos que esto lo tenemos que hacer entre todos, votemos lo que votemos o no votemos, no importa. Esto es por todos los uruguayos, por nuestros hijos, por nosotros, por nuestros padres, por nuestros nietos, por los uruguayos. Y probablemente sea un camino que trascienda un gobierno. Entonces no puede seguir siendo la prioridad estar pensando siempre en proyectos que no duren más de 5 años, porque tengo que estar pensando en que después entro en campaña electoral para volver a ganar, y dejar un poquito eso y plantear este tema de forma conjunta, nacional, como algo nacional, como algo de todos los uruguayos, que corra en cualquier programa, en todos los programas de cualquier partido político. Entonces no importa, no tiene nada que ver si gana el otro, no importa, porque ese proyecto continúa, porque es algo consensuado y algo hecho entre todos. Yo propongo eso, apuntar entre todos a la demanda y dejar de vender el verso demagógico de que voy a declarar la guerra a la oferta. Muchas gracias. Que pasen bien.